Antes de comenzar la siguiente historia, un brindis por ti, nuestro increíble seguidor. Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino. Un sincero agradecimiento por tu inquebrantable apoyo. No podríamos hacerlo sin ti. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación que compartes le sumas magia a nuestra comunidad. Gracias. Y a los que aún no se suscriben los invito a formar parte de esta hermosa comunidad. Era el verano de 1985 en un pequeño pueblo costero en la costa de Cornualles, Inglaterra. La familia Thompson, compuesta por Sarah, una madre soltera de 35 años, y sus 3 hijos, Emma de 12, Lucas de 9 y el pequeño Oliver de 5, se mudaron a una antigua casa victoriana que había estado vacía durante años. La casa, con sus paredes cubiertas de hiedra y ventanas de cristal manchado, tenía un aire misterioso que fascinaba a los niños. La primera noche en su nuevo hogar, Sarah sintió una mezcla de emoción y nerviosismo. Después de desempacar algunas cajas, les dijo a sus hijos que era hora de dormir. Mientras los niños se acomodaban en sus camas, un silencio profundo envolvió la casa, interrumpido solo por el suave susurro del viento que se colaba entre las rendijas de las ventanas. Sin embargo, a medida que la noche avanzaba, un extraño sonido comenzó a resonar en la casa. Era un susurro, casi imperceptible, que parecía venir de las paredes. Emma, la mayor, se despertó y escuchó atentamente. Mamá, llamó a su madre, pero Sarah estaba profundamente dormida. Emma decidió levantarse y explorar, intrigada por el sonido. Al bajar las escaleras, el susurro se volvió más claro, como si estuviera llamándola. Emma, decía una voz suave, casi como un canto. La niña, impulsada por la curiosidad, siguió el sonido hasta llegar a una puerta cerrada en el pasillo. Era la puerta al sótano, un lugar oscuro y polvoriento que no había sido abierto desde que la familia se mudó. Con un poco de miedo, Emma giró el pomo y empujó la puerta. Un aire frío la envolvió mientras bajaba las escaleras. La luz de su linterna iluminó las paredes de piedra, mostrando sombras que danzaban a su alrededor. El susurro se hizo más fuerte: «Ven, Emma, ven a jugar». Emma sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Avanzó hacia el fondo del sótano, donde encontró un viejo baúl cubierto de polvo. Al abrirlo, descubrió juguetes antiguos, muñecas de porcelana y un diario desgastado. Mientras hojeaba las páginas amarillentas, el susurro se convirtió en una risa suave y melodiosa. De repente, un fuerte golpe resonó en el sótano, haciendo que Emma saltara. Miró hacia atrás y vio una sombra moverse rápidamente en la esquina de la habitación. Asustada, salió corriendo del sótano y subió las escaleras, cerrando la puerta detrás de ella. Despertó a su madre, quien la miró preocupada. «¿Qué sucede, Emma?», preguntó Sarah, aún adormilada. «Escuché algo en el sótano». «Hay algo allí, mamá», dijo Emma, su voz temblando. Sarah, tratando de calmarla, decidió investigar. Bajó las escaleras con su hija, pero al abrir la puerta del sótano, todo estaba en silencio. «No hay nada aquí, cariño. Solo es tu imaginación», le dijo, aunque en el fondo sentía que había algo extraño en esa casa. Los días pasaron y los susurros continuaron. Lucas y Oliver comenzaron a escuchar los mismos sonidos, y a menudo se quejaban de que alguien jugaba con sus juguetes. Una noche, mientras Sarah estaba en la cocina preparando la cena, escuchó risas provenientes del salón. Cuando entró, encontró a sus hijos jugando felices, pero no había nadie más en la habitación. «¿Con quién están jugando?», preguntó Sarah, confundida. «Con la niña del sótano», respondió Lucas, sonriendo. «Ella nos dijo que podemos jugar con ella». Sarah sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué niña?», preguntó,
tratando de mantener la calma. «La que vive en el sótano», dijo Oliver, con su voz pequeña. «Ella es nuestra amiga». Decidida a descubrir la verdad, Sarah comenzó a investigar la historia de la casa. Habló con los vecinos y descubrió que, años atrás, una niña llamada Lily había vivido allí. Se decía que había desaparecido misteriosamente y que su espíritu aún rondaba la casa, buscando compañía. Una noche, Sarah decidió enfrentar sus miedos. Llamó a sus hijos y les dijo que irían al sótano juntos. Con linternas en mano, descendieron las escaleras. El aire era frío y pesado, y el susurro volvió a hacerse presente, llamándolos. «Lily, estamos aquí», dijo Sarah, tratando de ser valiente. De repente, el baúl se abrió solo, y los juguetes comenzaron a volar por el aire, como si una fuerza invisible estuviera jugando con ellos. Los niños reían, pero Sarah sintió pánico. «Detente», gritó, pero los objetos continuaron danzando a su alrededor. Una muñeca se acercó volando hacia Emma, quien la atrapó en el aire, riendo. «¿Ves, mamá? Ella solo quiere jugar», dijo Emma, pero Sarah no estaba convencida. Sabía que había algo más en juego. A medida que los días se convertían en semanas, la actividad en la casa se intensificó. Las luces parpadeaban, puertas se cerraban de golpe y los susurros se convirtieron en gritos desesperados. Sarah decidió buscar ayuda y contactó a un grupo de investigadores paranormales. La noche de su llegada, la casa estaba llena de tensión. Los investigadores instalaron cámaras y equipos de grabación, listos para documentar cualquier actividad. Mientras la noche avanzaba, los gritos comenzaron a resonar en toda la casa. Los investigadores se miraron entre sí, asombrados. De repente, una de las cámaras captó una figura difusa en el fondo del pasillo. «¡Ahí! Miren», gritó uno de los investigadores. Todos se giraron, pero la figura desapareció tan rápido como apareció. Sarah, sintiendo que la situación se estaba saliendo de control, decidió que era hora de actuar. «Lily, si estás aquí, solo queremos ayudarte», gritó, su voz resonando en la oscuridad. En ese momento, un fuerte viento comenzó a soplar, haciendo que las ventanas temblaran. La risa de los niños se convirtió en llanto, y Sarah sintió que algo estaba a punto de suceder. La tensión en la habitación era palpable. Los investigadores comenzaron a hacer preguntas, buscando respuestas, pero la atmósfera se tornó pesada. Entonces, una voz profunda y resonante emergió del aire: «¡Ayúdame!». Los niños comenzaron a llorar, y Sarah, aterrorizada, se dio cuenta de que habían despertado algo que no podían controlar. Con el corazón latiendo con fuerza, supo que la única forma de ayudar a Lily era enfrentarse a sus propios miedos y descubrir la verdad detrás de su trágica historia. Sin embargo, mientras empezaba a desentrañar el misterio, se dio cuenta de que había más en juego de lo que había imaginado. La conexión entre su familia y el espíritu de Lily era más profunda de lo que podía entender, y el tiempo se estaba agotando. La noche se volvió más oscura y los susurros más insistentes, como si la casa misma estuviera tratando de advertirles de un peligro inminente. Sarah sabía que debía actuar rápido antes de que la historia de Lily se repitiera con sus propios hijos. Pero, ¿qué sacrificios tendría que hacer para liberar el alma atormentada que habitaba en su hogar? La atmósfera en la casa Thompson se volvió cada vez más opresiva. Cada rincón parecía estar impregnado de una energía oscura, y los susurros, que antes eran suaves y juguetones, ahora resonaban con un tono amenazante. Sarah, sintiendo que el tiempo se le escapaba, decidió que necesitaba respuestas más profundas sobre la trágica historia de Lily. Una noche, mientras sus hijos dormían, se sentó en la sala con el diario que había encontrado en el sótano, dispuesto a desentrañar los secretos que contenía.
Las páginas estaban llenas de garabatos infantiles, pero a medida que avanzaba, las palabras se volvieron más confusas y caóticas. Había dibujos de sombras, figuras alargadas y, en la última página, un mensaje garabateado con prisa: no la dejes salir. El corazón de Sarah se hundió. ¿Qué significaba eso? ¿De qué o de quién debía proteger a Lily? Mientras leía, un frío penetrante llenó la habitación. Las luces comenzaron a parpadear y el susurro se transformó en un grito desgarrador que provenía del sótano. Sin pensarlo, Sarah se levantó y decidió enfrentar lo que había despertado. Al bajar las escaleras, el aire se volvió denso, casi tangible, y el eco de sus pasos resonaba como un tambor en la oscuridad. Al llegar al sótano, la puerta se cerró de golpe tras ella, dejándola atrapada en la penumbra. Con su linterna temblando en su mano, iluminó el espacio, y lo que vio la dejó helada. Los juguetes estaban esparcidos por el suelo, formando un círculo, y en el centro, la muñeca de porcelana que había encontrado anteriormente estaba de pie, mirando fijamente a Sarah con ojos vacíos. En ese instante, una risa macabra resonó en el aire, como si la casa misma se burlara de su miedo. ¿Por qué has venido, Sarah?, dijo una voz que parecía surgir de las sombras, profunda y resonante. Era un eco de un pasado olvidado, lleno de dolor y desesperación. ¿No sabes que aquí no hay lugar para ti? Sarah, temblando, intentó responder, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. La voz continuó: Lily necesita compañía, y tú has traído a tus pequeños. Ellos son perfectos para jugar. En ese momento, sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si manos invisibles la estuvieran tocando. Desesperada, giró sobre sus talones y trató de abrir la puerta, pero estaba sellada por una fuerza desconocida. «Déjame salir», gritó, pero su voz se perdió en el eco del sótano. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en gritos de risa y llanto, mezclándose en un coro aterrador que llenaba la habitación. De repente, la muñeca se movió, dando un paso hacia ella. «No puedes irte, Sarah. La casa te necesita. Lily está sola, y tú eres la única que puede ayudarla», insistió la voz. Sarah sintió que su mente se nublaba, como si la casa estuviera intentando controlarla. En un último esfuerzo, recordó el diario. «¿Qué le sucedió a Lily?», preguntó, su voz temblando. «¿Por qué está atrapada aquí?». Un silencio profundo siguió a su pregunta, y luego, la respuesta llegó como un susurro helado que atravesó su cuerpo. Lily fue traicionada. Sus propios amigos la dejaron atrás, la encerraron en este lugar. Nunca se fue, y ahora busca venganza, dijo la voz, y en ese momento, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, revelando visiones de la niña, atrapada en un rincón oscuro del sótano, su rostro distorsionado por el dolor y la ira. Sarah sintió un impulso de compasión, pero también de horror. «¿Qué quieres de mí?», preguntó, su voz apenas un susurro. «Quiero que traigas a los demás», respondió la voz. «Quiero que sientan lo que yo sentí». En ese instante, la puerta se abrió de golpe, y Sarah salió corriendo, subiendo las escaleras a toda prisa. Cuando llegó a la sala, encontró a sus hijos despiertos, mirándola con ojos asustados. «Mamá, ¿qué pasó?», preguntó Emma, notando su expresión aterrorizada. «Tenemos que irnos de aquí», dijo Sarah, tratando de mantener la calma. Pero mientras hablaba, una sombra oscura se deslizó detrás de ella, tomando forma y proyectando una figura alta y delgada que parecía absorber la luz de la habitación. Los niños gritaron, y Sarah sintió que el aire se volvía pesado, casi irrespirable. «¿A dónde creen que van?», dijo la figura con una voz que resonaba como un eco de 1000 almas perdidas. «No pueden escapar de lo que han despertado». La figura se abalanzó sobre ellos, y Sarah, en un impulso de protección, se interpuso entre la sombra y sus hijos.
No te los lleves, gritó, sintiendo que su corazón latía con fuerza. En ese momento, recordó las palabras del diario. ¿Podría ser que la única forma de liberar a Lily era confrontar su dolor? Lily. Te escuchamos, exclamó Sarah, sintiendo que la energía de la casa cambiaba. No queremos hacerte daño. Solo queremos ayudarte a encontrar la paz. La figura se detuvo, y el aire se volvió tenso, como si el tiempo mismo se hubiera congelado. ¿Ayudarme?, preguntó la sombra, su voz llena de incredulidad. Nadie me ayudó. Fui olvidada, traicionada. Quiero que sientan mi dolor, que comprendan lo que es ser abandonada. Lo sé, dijo Sarah, sintiendo una conexión profunda con el espíritu. Pero no tienes que seguir así. Hay una manera de liberarte. Deja que tus amigos se vayan. Permíteles vivir. La sombra vaciló, y en ese momento, Sarah sintió un rayo de esperanza. Pero antes de que pudiera continuar, un estruendo sacudió la casa. Las ventanas estallaron y los muebles comenzaron a volar por los aires, como si la casa estuviera reaccionando a su intento de liberar a Lily. No puedes hacer esto, gritó la figura, y las luces comenzaron a parpadear violentamente. Si me dejas ir, tendrás que pagar el precio. Sarah sintió un escalofrío de terror. ¿Qué precio? La figura se acercó, y en su mirada vio un abismo de dolor y sufrimiento. Tus hijos serán los que paguen. Ellos serán los que sientan lo que yo sentí. No, no lo harás, dijo Sarah, sintiendo que el miedo se transformaba en furia. No dejaré que les hagas daño. En ese instante, un grito desgarrador resonó en toda la casa, como si las paredes mismas estuvieran gritando. Las luces se apagaron, y todo se sumió en la oscuridad. Sarah, con el corazón en la garganta, sintió que algo la empujaba hacia atrás, como si la casa intentara devorarla. Lily, si realmente quieres ser libre, debes dejar ir tu dolor, exclamó, sintiendo que su voz se perdía en el caos. Pero la respuesta fue un silencio aterrador, seguido de un susurro que parecía venir de todas partes. No puedo dejarlo ir. De repente, la sombra se abalanzó sobre ella, y Sarah sintió una oleada de desesperación. En ese momento, supo que debía tomar una decisión. ¿Debería sacrificar su propia paz para salvar a sus hijos, o arriesgarlo todo para liberar a Lily de su tormento eterno? La casa temblaba a su alrededor, y el tiempo parecía detenerse mientras una batalla de voluntades se desataba en la oscuridad. Con un último esfuerzo, Sarah cerró los ojos y se concentró. Lily, si me escuchas, quiero que sepas que no estás sola. Te prometo que te ayudaré a encontrar la paz, pero debes dejar a mis hijos fuera de esto. Mientras decía esto, una luz tenue comenzó a brillar en la oscuridad, y las risas de los niños resonaron en su mente. Mamá, llamaron, y ese simple sonido le dio la fuerza que necesitaba. Abrió los ojos y vio cómo la sombra se retorcía, como si luchara contra una fuerza invisible. Eres más fuerte que tu dolor, Lily, gritó, sintiendo que su propia energía se unía a la de sus hijos. Deja que el amor te guíe. No más venganza, solo paz. La figura pareció dudar, y en ese instante, las luces comenzaron a parpadear de nuevo, iluminando la habitación con destellos de esperanza. Pero la sombra, aún reticente, se aferraba a su dolor. No puedo olvidarlo, murmuró, y Sarah sintió que el tiempo se agotaba. Recuerda lo que fuiste. Recuerda a tus amigos, exclamó Sarah, sintiendo que su corazón latía con fuerza. Ellos te amaban. No dejes que el dolor te consuma. En ese momento, la figura se detuvo, y por un breve instante, Sarah vio el rostro de una niña asustada y sola. ¿Amor?, preguntó la sombra, su voz quebrándose. ¿Realmente hay amor para mí? Sí, Lily. Siempre hay amor. Déjalo entrar,
dijo Sarah, extendiendo su mano hacia la sombra. Pero en ese instante, un grito desgarrador resonó en la casa, y la energía se volvió incontrolable. La figura comenzó a desvanecerse, y las risas de los niños se mezclaron con el eco de la voz de Lily. «No me dejes sola», gritó, y Sarah sintió que la casa temblaba bajo sus pies. «No te dejaré», prometió, pero el aire se volvió denso, y una fuerza oscura comenzó a envolverla. La lucha entre la luz y la oscuridad se intensificó, y Sarah supo que el momento decisivo se acercaba. ¿Podría realmente liberar a Lily y salvar a sus hijos de la ira de la casa? La tensión en el aire era palpable, y mientras la sombra se retorcía, Sarah se dio cuenta de que el verdadero sacrificio podría ser más grande de lo que había imaginado. La casa, con su historia de traición y dolor, estaba a punto de reclamar lo que consideraba suyo. «Lily, elige. Elige la luz», gritó Sarah, mientras el caos a su alrededor alcanzaba su clímax. La figura vaciló, y en ese momento, la casa pareció detenerse. Todo se volvió silencio, y en la oscuridad, Sarah sintió una conexión profunda con el espíritu de la niña. «¿Qué debo hacer?», murmuró la sombra, y Sarah, sintiendo que el tiempo se agotaba, supo que debía actuar rápidamente. «Debes dejar ir tu dolor. Solo así podrás ser libre», dijo, y en ese instante, la luz comenzó a brillar con más fuerza. La figura de Lily se desvaneció, y Sarah sintió un profundo dolor en su corazón. Pero mientras la sombra se deshacía, un rayo de luz iluminó la habitación, y las risas de sus hijos resonaron en el aire. «Mamá, estamos aquí», gritaron, y Sarah, sintiendo que la casa comenzaba a desmoronarse a su alrededor, supo que había tomado la decisión correcta. Con un último esfuerzo, extendió su mano hacia la luz, y en ese momento, el caos se desató. La casa tembló violentamente, y las paredes comenzaron a crujir. Sarah y sus hijos se unieron, sintiendo la energía fluir entre ellos. «No dejaremos que el dolor nos consuma», gritó, y en ese instante, la luz se expandió, envolviendo a la familia en una burbuja de protección. La sombra, ahora debilitada, se desvaneció por completo, y el susurro que había atormentado la casa se convirtió en un eco distante. Mientras la casa se desmoronaba a su alrededor, Sarah y sus hijos se aferraron unos a otros, sintiendo que la conexión entre ellos era más fuerte que cualquier oscuridad. A medida que la luz los envolvía, sintieron una paz profunda, como si finalmente hubieran liberado a Lily de su tormento. Pero en el fondo de su corazón, Sarah sabía que la batalla no había terminado. La casa, aún llena de secretos y sombras, podría haber sido solo el comienzo de una historia más oscura. Mientras la luz los envolvía, un último susurro resonó en el aire: «No he terminado contigo». La familia Thompson, ahora liberada de la casa, se encontró en el exterior, mirando hacia atrás mientras los escombros caían a su alrededor. Pero en el fondo, Sarah sintió que algo más acechaba en la oscuridad, algo que había despertado y que no se detendría hasta que reclamara lo que consideraba suyo. «Esto no ha terminado», murmuró, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «No hemos terminado con Lily». Y mientras se alejaban, la sombra de la casa se alzaba en el horizonte, como un recordatorio de que el pasado nunca se olvida, y que las sombras siempre regresan. Mientras la familia Thompson se alejaba del lugar, una sensación de alivio comenzaba a mezclarse con el terror. La casa, ahora en ruinas, parecía gritar en silencio, como si su dolor y sufrimiento se hubieran liberado con cada ladrillo que caía. Sin embargo, Sarah no podía sacudirse la sensación de que lo que habían dejado atrás no había sido completamente destruido. A medida que se adentraban en el bosque que rodeaba su antiguo hogar, una bruma espesa comenzó a descender, envolviéndolos en un manto de oscuridad. Los árboles, altos y retorcidos, se alzaban como sombras amenazantes, sus ramas extendiéndose como garras hacia el cielo.
El aire se volvió frío, y un viento helado susurraba entre las hojas, trayendo consigo ecos de risas y llantos que parecían provenir de la casa en ruinas. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Lucas, sintiendo la tensión en el aire. Sarah se volvió hacia sus hijos, tratando de mantener una expresión tranquilizadora, pero sabía que algo no estaba bien. «Solo es el viento», dijo, aunque su voz temblaba. No podía dejar que sus hijos sintieran su miedo, pero en su interior, una voz susurrante le decía que la oscuridad que habían enfrentado en la casa no había sido completamente derrotada. Esa noche, mientras intentaban dormir en un hotel cercano, los sueños de Sarah se convirtieron en pesadillas. En su sueño, se encontraba de nuevo en el sótano de la casa, rodeada de sombras danzantes y susurros ininteligibles. La figura de Lily se alzaba ante ella, su rostro distorsionado por la tristeza y la ira. «No puedes escapar de mí», decía la sombra, acercándose lentamente. «Siempre estaré contigo». Despertó de golpe, empapada en sudor, y miró a su alrededor. Sus hijos dormían plácidamente, ajenos al terror que la había invadido. Pero mientras se acurrucaba en la cama, sintió que una presencia oscura la observaba desde la esquina de la habitación. Volteó rápidamente, pero no había nada. Sin embargo, el aire se sentía cargado, como si alguien estuviera justo al borde de su percepción. Al día siguiente, decidieron regresar a su antigua casa para recoger algunas pertenencias que habían dejado atrás. A medida que se acercaban al lugar, Sarah sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La casa, aunque en ruinas, parecía vibrar con una energía oscura, como si estuviera esperando su regreso. «¿Estás segura de que quieres hacer esto, mamá?», preguntó Emma, su voz llena de duda. «Debemos hacerlo», respondió Sarah, aunque en su interior había una batalla entre el deber y el miedo. Al cruzar el umbral de la entrada, una ráfaga de viento helado los recibió, y el aire estaba impregnado de un olor a moho y descomposición. Las sombras se alargaban en las esquinas, y los ecos de risas infantiles resonaban en sus oídos. Mientras exploraban los escombros, Sarah sintió que la casa la llamaba. Había algo en el sótano que necesitaba encontrar, algo que podría explicar la conexión que había tenido con Lily. Con el corazón latiendo con fuerza, condujo a sus hijos hacia las escaleras que llevaban al sótano, el mismo lugar donde todo había comenzado. Al llegar al final de las escaleras, la oscuridad era casi palpable. Las paredes estaban cubiertas de moho, y el aire era denso y frío. Pero lo que más la inquietaba era el silencio. No había susurros, ni risas, ni llantos. Solo una calma inquietante que llenaba el espacio. «¿Qué hacemos aquí, mamá?», preguntó Lucas, nervioso. «No me gusta este lugar». Sarah tomó una respiración profunda, tratando de tranquilizarse. «Solo necesitamos buscar algunas cosas que dejamos atrás». «No se preocupen», respondió, aunque su voz sonaba vacía. Mientras buscaban, Sarah se encontró con el viejo baúl que había visto la primera vez. Estaba medio abierto, como si alguien hubiera estado revisando su contenido. Con un leve temblor en las manos, se agachó y lo abrió por completo. Dentro, encontró los juguetes de sus hijos, pero también había algo más, un pequeño diario, similar al que había leído antes. Al abrirlo, las páginas estaban llenas de dibujos de la niña, pero a medida que avanzaba, las imágenes se volvían más oscuras. Había dibujos de sombras acechando, de amigos que se convertían en enemigos, y, en la última página, un dibujo de una casa en llamas. Un escalofrío recorrió su cuerpo. «¿Qué es esto?», murmuró. En ese momento, un fuerte golpe resonó en la habitación, y la puerta del sótano se cerró de golpe. Los niños gritaron, y Sarah sintió que su corazón se detenía. «Mamá», llamaron, y ella, sintiendo que el pánico la invadía, corrió hacia la puerta, pero estaba sellada. «Lily, si estás aquí, déjanos salir», gritó,
sintiendo que la desesperación la consumía. Pero la respuesta fue un silencio aterrador, seguido de un susurro que parecía venir de todas partes. No puedes irte. La casa necesita más. Las luces comenzaron a parpadear y un viento frío recorrió el sótano. Sara sintió que la oscuridad la envolvía, y en un instante, la figura de Lily apareció ante ella, su rostro retorcido en una mueca de dolor. No puedes escapar de mí. No puedes dejarme sola, dijo, su voz resonando con una tristeza infinita. No quiero hacerte daño, Lily, exclamó Sara, sintiendo que el terror la invadía. Solo quiero ayudarte. Pero la figura se acercó, y la casa comenzó a temblar. Ayúdame a vengarme, susurró, y en ese momento, Sara comprendió que la niña no solo quería compañía, sino que deseaba que otros sintieran su sufrimiento. No, Lily. No puedo dejar que eso suceda, gritó, pero la figura se abalanzó sobre ella, y Sara sintió que la oscuridad la consumía. En ese instante, recordó las palabras del diario, no la dejes salir. ¿Qué significaba eso realmente? De repente, las luces se apagaron por completo, y un profundo silencio llenó el sótano. En la oscuridad, Sara sintió que algo la tocaba, como manos frías que la envolvían. «Déjame ir», gritó, pero la voz de Lily resonaba en su mente, llenándola de una desesperación profunda. «No puedes dejarme. No puedes irte sin mí». En ese momento, comprendió que la única forma de liberar a Lily era enfrentarse a su propio dolor. «Está bien», susurró, sintiendo que su corazón se rompía. «Te ayudaré, pero debes prometerme que no le harás daño a mis hijos». La figura se detuvo, y en un instante, el aire se volvió pesado. «¿Lo prometes?», preguntó Lily, su voz llena de anhelo. «¿Realmente lo harás?». «Sí, lo prometo», dijo Sara, sintiendo que su vida estaba en juego. «Pero primero, debemos encontrar la paz». La figura vaciló, y en ese momento, el sótano se iluminó con una luz tenue. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y Sara sintió que la energía de la casa cambiaba. «¿Cómo puedo encontrar la paz?», preguntó la figura, su voz ahora llena de desesperación. «¿Cómo puedo dejarlo ir? Debes recordar lo que eras, Lily. Debes dejar ir el dolor y el rencor. Solo así podrás ser libre», dijo Sara, sintiendo que su propia luz interior comenzaba a brillar. En ese instante, la figura se desvaneció, y el sótano se llenó de un silencio profundo. Pero Sara sabía que la batalla no había terminado. La casa, con su historia de dolor y traición, aún albergaba secretos oscuros que debían ser desenterrados. Mientras se acercaba a la puerta, sintió que algo la detenía. Una sombra oscura emergió del suelo, tomando la forma de una figura alta y delgada. «¿Crees que puedes liberarte de mí tan fácilmente?», dijo la sombra, su voz resonando como un eco de 1000 almas perdidas. «Soy el guardián de este lugar, y no permitiré que te vayas». «No tengo miedo de ti», gritó Sara, sintiendo que la ira la invadía. «No dejaré que el dolor de Lily se repita. La ayudaré, y tú no puedes detenerme». La sombra se rió, una risa fría y burlona. «Eres valiente, pero la valentía no te salvará. La casa siempre reclamará lo que le pertenece». Con un movimiento rápido, Sara se lanzó hacia la puerta, pero la sombra se interpuso en su camino, haciendo que la oscuridad la envolviera. «No puedes escapar de tu destino», dijo la sombra, y en ese momento, Sara sintió que su vida se desvanecía. Pero en el fondo de su corazón, sabía que debía luchar. Con cada fibra de su ser, recordó a sus hijos y la promesa que había hecho. «Lily, necesito tu ayuda», gritó, sintiendo que la conexión entre ellas se fortalecía. «Ayúdame a vencer esta oscuridad». La figura de Lily apareció de nuevo, su rostro ahora lleno de determinación. «No dejaré que te hagan daño»,
dijo, y juntas comenzaron a enfrentar la sombra. La luz de su conexión brilló intensamente y la sombra comenzó a desvanecerse, gritando de rabia. «No puedes hacer esto. No puedes dejarme», clamó la sombra, pero Sarah y Lily se mantuvieron firmes, sintiendo que la luz se expandía a su alrededor. «Eres más fuerte que tu dolor», gritó Sarah, y en ese momento, la sombra se desvaneció por completo, dejando solo un eco lejano. Mientras la luz envolvía el sótano, Sarah sintió que una paz profunda comenzaba a llenar el espacio. La figura de Lily sonrió, y en un instante, la oscuridad que había atormentado la casa se disipó. «Gracias», susurró, y con un último destello de luz, la figura se desvaneció, finalmente libre. Sarah se sintió abrumada por la emoción. Había logrado liberar a Lily, pero sabía que la casa aún guardaba secretos. Mientras subía las escaleras con sus hijos, sintió que la bruma aún la seguía, como un recordatorio de que el pasado nunca se olvidaría. Al salir de la casa, Sarah miró hacia atrás una última vez, y en ese instante, vio una figura oscura asomarse entre las sombras. «Esto no ha terminado», susurró, y un escalofrío recorrió su cuerpo. La casa había quedado en silencio, pero en su interior, sabía que aún había más por descubrir. Mientras se alejaban, el viento comenzó a soplar con fuerza, trayendo consigo ecos de risas y llantos. La historia de la casa, de Lily y de aquellos que habían sufrido, aún no había terminado. Sarah sintió que el ciclo de dolor y sufrimiento podría repetirse, y la única manera de romperlo era enfrentar lo que aún quedaba oculto en la oscuridad. Y así, con el corazón lleno de determinación y miedo, supo que su viaje apenas comenzaba. La casa de los susurros aún tenía secretos que revelar, y Sarah estaba dispuesta a descubrirlos, aunque eso significara enfrentarse a sus propios demonios. Mientras la familia Thompson se alejaba de la casa, el aire se volvió cada vez más pesado, como si el mismo entorno estuviera absorbiendo su alivio y transformándolo en una opresión palpable. Sarah miró hacia atrás, sintiendo que la sombra de la casa la seguía, un recordatorio constante de que el pasado nunca se desvanecería por completo. A medida que se adentraban en el bosque, las risas de sus hijos resonaban como ecos lejanos, pero en su mente, el susurro de Lily seguía presente, un eco de dolor que se negaba a ser olvidado. Esa noche, mientras intentaban descansar en un motel, Sarah no pudo cerrar los ojos. La imagen de la figura de Lily, su rostro retorcido por la tristeza, la perseguía. Se levantó de la cama y se asomó por la ventana. La luna brillaba intensamente, iluminando el bosque que rodeaba el lugar. En la distancia, algo se movía entre los árboles, una sombra que parecía observarla. Con un escalofrío recorriendo su espalda, se apartó de la ventana y decidió que necesitaba respuestas. Al día siguiente, con el corazón pesado, llevó a sus hijos a la biblioteca del pueblo. Allí, buscó libros sobre la historia de la casa y su anterior ocupante, la niña llamada Lily. A medida que leía, comenzó a desenterrar una historia de tragedia y traición. Lily había sido una niña feliz, pero había sido víctima de un juego cruel por parte de sus amigos, quienes, en un arrebato de celos, la habían encerrado en el sótano, dejándola a merced de sus propios miedos. La historia terminaba abruptamente, como si alguien hubiera querido ocultar la verdad. ¿Qué le pasó a Lily después?, se preguntó Sarah en voz alta, y en ese momento, un anciano que estaba sentado en una esquina levantó la vista. «Nadie quiere hablar de eso», dijo con voz temblorosa. «Lily nunca salió de esa casa. Su espíritu sigue atrapado allí, buscando venganza». Las palabras del anciano resonaron en su mente mientras regresaban al motel. Esa noche, Sarah decidió que debían regresar a la casa. No podía permitir que el sufrimiento de Lily, ni el de sus propios hijos, quedara sin resolver. Mientras conducían de regreso, el aire se volvió denso y opresivo, y un silencio inquietante envolvió el coche.
Al llegar, la casa parecía más siniestra que antes. Las ventanas estaban oscuras y una bruma espesa se cernía sobre el lugar, como si la casa estuviera respirando. «Mamá, no quiero entrar», dijo Lucas, su voz temblando. «Siento que algo malo va a pasar». Pero Sarah, impulsada por una mezcla de determinación y desesperación, tomó la mano de sus hijos y los condujo hacia la entrada. Al cruzar el umbral, un frío intenso los envolvió. La casa, aunque en ruinas, parecía vibrar con una energía oscura. Sarah sintió que la sombra de Lily la seguía, y los susurros comenzaron a resonar en sus oídos. «No puedes dejarme», decía una voz, y en ese instante, comprendió que la niña no solo buscaba venganza, sino también compañía en su sufrimiento. Mientras exploraban los escombros, Sarah encontró el viejo baúl de nuevo. Esta vez, estaba completamente abierto, y dentro había una muñeca de porcelana con el rostro de Lily. Al tocarla, una oleada de recuerdos la abrumó, risas, juegos, pero también la desesperación de una niña atrapada en la oscuridad. «Mamá, no toques eso», gritó Emma, pero era demasiado tarde. La muñeca cobró vida, sus ojos vacíos reflejando el dolor de Lily. «Te lo advertí», susurró, y en ese momento, la casa tembló. Las paredes comenzaron a crujir, y una risa macabra resonó en el aire. «Ahora serás parte de esto», dijo la muñeca, y Sarah sintió que la oscuridad la envolvía. «Lily, escúchame», gritó, pero la casa parecía ignorarla. Las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, y los susurros se convirtieron en gritos. «No puedes escapar de tu destino», clamaron, y Sarah sintió que su mente se nublaba. Las luces parpadeaban, y en un instante, se encontró de nuevo en el sótano, rodeada de sombras. «¿Por qué no me dejaste salir?», preguntó la figura de Lily, su rostro distorsionado por el dolor. «¿Por qué no me ayudaste?». «Quiero ayudarte», exclamó Sarah, pero las sombras comenzaron a acercarse, sus manos frías tocando su piel. «No puedes ayudarme. Solo puedes unirte a mí». Desesperada, Sarah se dio cuenta de que no podía dejar que sus hijos sufrieran. «No, no lo haré», gritó, pero la casa comenzó a desmoronarse a su alrededor. Las paredes crujían, y el suelo temblaba. «Tienes que elegir, Sarah», dijo la figura de Lily, su voz resonando en el caos. «¿Te unirás a mí en este sufrimiento, o dejarás que tus hijos paguen el precio?». En ese momento, la casa se iluminó con una luz intensa, y Sarah sintió que su corazón se detenía. «No, no puedo hacer eso», gritó, pero la sombra de Lily se abalanzó sobre ella, y en un instante, todo se volvió oscuro. Cuando la luz se desvaneció, Sarah se encontró sola en el sótano, rodeada de sombras. «¿Dónde están mis hijos?», preguntó, su voz llena de terror. Pero la respuesta fue un eco lejano, y el aire se volvió denso y frío. «Ellos son parte de esto ahora», susurró la voz de Lily, y Sarah sintió que su corazón se rompía. Desesperada, buscó la salida, pero las sombras la rodeaban, sus risas resonando en la oscuridad. «Nunca podrás escapar», dijeron, y en ese momento, comprendió que había caído en la trampa de la casa. La conexión con Lily se había vuelto una cadena, y ahora estaba atrapada en un ciclo de sufrimiento eterno. Mientras la oscuridad la envolvía, Sarah sintió que su mente se desvanecía. «No, no quiero esto», gritó, pero la risa de Lily resonó en sus oídos. «Ahora somos una familia», dijo la figura, y en ese instante, Sarah comprendió que nunca podría escapar de la casa de los susurros. El último grito de su libertad se perdió en el eco de la risa, y la casa, con su historia de dolor, continuó esperando a la próxima víctima, lista para reclamar lo que le pertenecía. Mientras las sombras danzaban y los susurros resonaban en la oscuridad, Sarah se dio cuenta de que su historia se había convertido en parte de la leyenda, un eco eterno en la casa que nunca olvidaría.